Gonzalo Castillo buscará candidatura presidencial del PLD para el 2028. ¿Qué? El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, confirmó que el dirigente político Gonzalo Castillo anunciará en los próximos días sus aspiraciones presidenciales con miras a las elecciones del 2028. Sánchez aseguró que Castillo aceptó la motivación realizada por sectores de la base PLDista, quienes lo impulsaron a presentarse como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Morado en los próximos comicios. Confirmo que el compañero Gonzalo Castillo aceptó presentarse como aspirante a la candidatura presidencial del PLD, expresó al periódico Diario Libre, destacando que su decisión responde a un llamado de la militancia. Eso dijo Sánchez. Se recuerda que Gonzalo Castillo, quien fuera candidato presidencial del 2020 y exministro de Obras Públicas, fue apresado junto a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina durante la investigación por presunta corrupción denominada Operación Calamar, en la que se le imputan irregularidades vinculadas a las arcas del Estado Dominicano. Ahí están las imágenes, no sé si esa es una imagen vieja o es reciente. Debe ser vieja. Porque este muchacho, Javier, también tiene su propio proyecto, lo que quiere decir que no está, es lógico que esté ahí. Pero bueno, esas son las imágenes de Gonzalo Castillo. La pregunta del día: ¿qué opinión le merece que Gonzalo Castillo haya decidido buscar la candidatura presidencial del PLD para 2028? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien. Carolina. Vamos a ver, Carolina Rosa Medina. Muy bien. ¿Fuiste a la feria a propósito? No pude ir, pero como destacábamos este gran evento y cómo inicia, con muchas expectativas. Miren, muchachos, nosotros vemos con gran... O sea, esto se veía venir, se esperaba que Gonzalo pues presentara sus aspiraciones. Hace unas semanas ya había estado dando ligeras señales y conversaba esto con alguien, le decía, Gonzalo va a ir, o sea, se va a presentar como precandidato. Gonzalo está como el bacho va. Y con el tema de Gonzalo, que en su momento cayó a la población dominicana con mucha gracia, por decirlo de alguna forma. Y este pueblo que tenemos dentro de nuestra idiosincrasia o nuestra idiosincrasia, es parte como el folclore, la chabacanería, la ignorancia más que quizás el fondo real de las cosas. Se logra conectar fácilmente cuando tú tienes un personaje o una caricatura de esta forma, sin querer faltar al respeto. Y eso logró que Gonzalo se diera a conocer de manera importante. Claro que esto también fue una de sus debilidades, por supuesto, porque hay que ser mínimamente pensante para identificar que Gonzalo tiene un problema en sus expresiones, en la conexión de las ideas. Habría que evaluar más a fondo qué es lo que le pasa. Amado decía, es disléxico, no lo sé, pero de que tiene un problema lo tiene. Por lo menos en la coordinación de lo que quiere expresar. Y quedó evidenciado en un sinnúmero de veces. El momento en que se dio este proceso electoral fue muy complejo para el Partido de la Liberación Dominicana por el momento en que se encontraba. Una inversión enorme en el candidato, una inversión abismal.
O sea, una inversión muy cuantiosa. En estos momentos, las condiciones definitivamente son otras a nivel político. Quien sea que estuviera aspirando por el PLD, en ese momento iba a ir muy forzado. Porque la República Dominicana estaba cansada. Quería salir del Partido de la Liberación Dominicana a toda costa, no importa quién pusieran. Y eso es posible que les restara mucho al señor Gonzalo, independientemente de su personaje caricaturesco y de la inversión que se le hizo. O sea, quien sea que estuviera como candidato presidencial en ese momento, la iba a tener muy difícil, independientemente de la inversión y todo lo que aplicara para ser un candidato potable. Hoy las condiciones son otras, no más favorable o no tan favorable como en ese momento por lo propio de la organización política y el punto en que se encuentran como organización. Esto les resta muchísimo. Tú tienes un frente opositor importante que ya no es el PLD, que se llama Fuerza del Pueblo, que está por encima del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Bien. Finalmente, tú tienes a un PRM con un nivel de desgaste medio, podríamos decir, y que va a ser determinante en cómo terminen estos días y, por supuesto, el candidato que ellos presenten y cómo se manejen a nivel interno. Bien. En el partido. Gracias, Carolina. Yerian, adelante. Gracias. Hace unos días, en mis viajes a Santo Domingo, me solicitan, como se dice popularmente, una bola, 2 militares que estaban apostados en la autopista Duarte. Yo me paro con el objetivo de sacar información, honestamente, y me lo llevo para Santo Domingo, que ellos van para San Cristóbal, porque son del sur. Estaban aquí en Controa, por ahí. Y en el camino voy sacando la información, cuestionándole porque ellos me dicen que son de asistencia vial. Y le voy sacando información y justamente le digo que cuál es el número, porque no lo retengo en mi memoria, aunque usted lo puede hacer a través del 911, el número para comunicarse directamente con asistencia vial. Ellos me dieron un número ahí que están en los vehículos y eso. Y justamente yo le daba la idea de que se debía tener un número único, corto, como el 911. Y ayer, no porque yo lo dijera, porque ellos no tenían el rango para ir a plantear eso. Y ayer recibo un mensaje muy interesante, a propósito de Gonzalo Castillo, estoy diciendo. Y es que ahora el nuevo número, para la gente que nos está viendo, el nuevo número para asistencia vial, por si usted se queda en cualquier lugar de la República Dominicana, es 511. Me llegó ayer el mensaje e inmediatamente yo marqué a ver si era cierto. Señores, y al primer timbrazo te levantan la llamada. Usted lo puede hacer, haga el juego ahorita. Y usted le dice a la gente que le va a atender, que es un militar, estaba solamente probando, pero hágalo. 511, así como 911, en este caso sería 511, 511, usted marca y ahí va a tener asistencia vial. Que es uno de los proyectos ideados, no sé si fue por Gonzalo Castillo, pero presentado por él y llevado a cabo por él. Independientemente de la situación que él mostró en campaña, que parecía no poder coordinar algunas ideas, a mí no me parece que ese sea él, porque luego lo hemos visto dando declaraciones y no comete errores. Y yo le he dado seguimiento y veo acá, pero este señor, usted lo ven que habla con la prensa luego del proceso y habla de manera fluida. Parecería ser que no se sentía cómodo con la candidatura y estaba reaccionando a lo que le mandaban a decir, quizás por eso, porque un tipo con esos niveles de desarrollo a nivel económico no puede ser un tonto, por lo menos en esos aspectos. Porque y por ejemplo, ese proyecto de asistencia vial y lo que él hizo en obras públicas, hay que destacarlo.
independientemente de la posición que usted tenga contra él o a favor de él, eso de la asistencia vial, señores, es algo que dignifica al dominicano. Ahora bien, como dice la jerga popular dominicana, el horno no está para galletitas. Ahora mismo, mañana o pasado, el horno no va a estar para galletitas. Y con todo el respeto que le tengo a mis amigos del PRM, este país va a quedar como cuando le pasa un huracán. ¿Cuál fue el último huracán que pasó? George. 1998 fue, no, que no recuerdo, por ahí. George, que barrió con una parte del país y se llevó todos los plátanos y tuvimos como que comer yuca y pan durante muchísimo tiempo. Más o menos algo parecido. Te dirá, ¿estoy exagerando? No, no estoy exagerando porque yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. Entonces, mi opinión es que el horno, me parece otro invento del PLD, va a cometer el mismo error. No aprenden, ni viendo aprenden, ni sintiendo aprenden. Yo creo que van a cometer el mismo error porque la sociedad que va a votar en el 2028 no es la sociedad que votó en el 20 ni en el 24, es una sociedad que va a exigir mayores niveles de preparación. Y por eso digo, el horno no está para galletitas, se la están poniendo en bandeja de plata, tanto el PRM como el PLD, a Leonel Fernández o a Omar, que parecería ser, desde mi punto de vista, parecería ser que es el que la sociedad quiere, porque es un muchacho que ha demostrado tener empatía, cae bien, le gusta a la gente y muestra ciertos niveles de inteligencia que al dominicano eso le gusta. Muy bien, gracias, Yerjan. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Buen Carolina, día, mi amor. amables televidentes. Agradecido yo de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él un pedido que hago cada mañana. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de permitirnos entrar a sus hogares con nuestros análisis, entrevistas, reportajes. Bien, adelante con el tema. Es, como dicen, un favor ponerle atención a que Gonzalo quiera o no me da 03, porque precisamente la gente debe de tener un poquito de principio y dignidad por cómo Danilo se ha comportado. Y luego de la importantización que le dio Luis Abinader recientemente con visitarlo individualmente, en lo que era en principio un cónclave de expresidentes, luego le da el favor a Danilo, porque Danilo es estratégico, y le resuelven los entuertos. Tienes la suerte de poder resolver los entuertos, al punto que la gente piensa de que Danilo le apaga Punta Catalina, ¿Se la paga? que la manda a pagar. ¿Y cómo? Si eso está en Yo control no, eso no aparte, está en control del son gobierno. cosas de la gente, Ah, haciendo entender que Danilo, aparte de que compró a Punta Catalina 5 veces, y ese dinero lo andan ellos, entre ellos, lo andan protegiendo. Aquí no ha pasado nada, pero tenemos a Punta Catalina. Lo de Brecht fue un favor que se le ha hecho a la estructura política que peor desempeño ha tenido en los últimos años. Porque cuando yo pienso en el PRD, para llegar a donde está, ha tenido que verse muchas elecciones, ¿sí o no? sí, claro. Y ha tenido incidencia. 1963. Sí. Y solamente ha estado en el poder 4 veces. Y Danilo bastó con estar 8 años, sacó a Leonel del partido, que fue quien le dio el favor de que él fuera en el 12. Entre él y Joao Santana, que tienen verdaderamente una estructura de comunicación bien montada, porque sabía de eso, o saben de eso. Todavía se está manejando Joao Santana, Danilo Medina, porque todas las maldades de Danilo Medina son refrendadas por Joao Santana. La gente cree que él está preso allá en Brasil, pero se comunican. El hijo de él vive aquí. Y nunca salió del gobierno.
de Danilo Medina. Entonces, con lo de Gonzalo, dejar hacer, dejar pasar, ¿cómo es que tú dices? Sí, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar ver. Para mí es un acto de indulgencia que nosotros estemos comentando. Qué cosa, qué gran cosa que él se quiera postular. Resuélvanse internamente ustedes. Bien. Cómo no, gracias, Francis. Miren, lo que comenzó como una caricatura de candidatura, eso fue lo que pasó, porque en el momento de la crisis en el PLD, el presidente Danilo Medina tenía la aprehensión y la presión, en cierto modo, de no dejar que la candidatura, primero, salir de Leonel, y segundo, no dejar la candidatura en manos de alguien que pudiera llegar a hacer algún acuerdo con Leonel para reintroducirlo en el PLD o acercarlo. Y por eso creó una candidatura a su imagen y semejanza, que era la de este hombre, que no era un intelectual, o que no es un intelectual, que es un individuo de hacer cuarto. Exacto, un comerciante, una gente que lo que hace es dinero. Y entonces lo propuso por encima de las encuestas que se habían hecho entre Margarita Cedeño, Domínguez Brito. ¿quién? Domínguez Brito. Domínguez Brito, etcétera. El candidato quizás ideal en ese momento hubiese sido Francisco. Reinaldo Pared. Claro. O sea, estamos hablando de que una Pero lo dirigente... llevó a suicidarse el mismo Danilo. Bueno, Bueno, no podemos que lo alegar llevara eso, así, no podemos pero- ser alegres Quizá, alegando cosas que uno no maneja, porque tal vez no Pregúntale sea a la eso. mujer de No, él. no, pero No, ven de la acá. mujer. Ella lo Sí, expresó. pero quien habla ahí es el corazón, viejo. Exacto. Hay que hablar con el cerebro. Ella lo expresó. Bueno, pero está bien, problema de ellos. Pero yo eso ¿Tú no lo recuerdas el comparto. otro que se suicidó? Yo eso Del no lo mismo comparto. Del entorno de Danilo. Lo dejó, lo abandonó, dijo la esposa. Bueno, el asunto está en lo siguiente. El asunto está en que esa candidatura logró algo que se me pareció al momentum de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, un ignorante de capirote, que lo único que sabe es ¿De qué? De agricultura. de capirote, un ignorante, ¿verdad? De alto rango. Y lo único que sabe bien es de agricultura, pero además Y de maneja organización, maneja la nomenclatura callejera. Y eso, la tiene en su mano. exacto, y eso le ganó. Y Y la mantiene. exacto, y somos latinoamericanos, ganó por esa chercha. Por chercha, Hipólito ganó por chercha. Tanto así. Recuérdate que tuvo mucho que ver la muerte de Peña Gómez. Sí, también, pero además hay una cosa, y también tuvo que ver. Fue un voto de sentimiento y el hombre que lo podía... Te voy a decir representar. esto y te va a poner bravo, pero es la verdad. La sensatez en ese momento de Danilo le provocó Sí. dos cosas. Primero, ganó Hipólito faltándole casi un punto y lo dejó pasar, pero consiguió, contrató un aliado y esto todavía le está cobrando esa vaina a Hipólito. Sí. De hecho, el hecho de que no tocaran a su familia, la familia de su mujer, que le iba a armar un lío si uno de esos hermanos de ella caía preso, porque ella sí sabe muchas cosas que se hicieron en ese palacio, sobre todo líos inguinales. ¿Mm? ¿Tú me entiendes? De los apellidos Sí, Gómez. ¿A qué hermano? los hermanos de la mujer. Ah, ya, Adiós. de Candy. Claro, viejo. ¿Y qué De hizo? hecho, Candy vive fuera del país. No, pero Candy abandonó. No, pero- esa Pero rata ya, yo creo hace que tiempo. Pero ya hay- entrar en pero ese hay- tema, sí, pero donde, hay- ya creo que ya es algo muy personal. No, pero déjame bueno, decirte. pero Pero un Sí, comportamiento, pero déjame no, decirte, no, pero ellos, no, pues, no, no es personal, porque lo están ligando a la política. Exacto. No, no, eso Oiga, no, eso es irresponsable, que ustedes no saben el motivo. Oiga, Que no sabemos el lo están, motivo. Por la hermana de Jean Alain. No, que está en no, no. París, No, que pero parió un que es, muchacho, Óigame, que eso, claro. no es que eso- Óyeme, eso es óyeme. privado. ¿No quiere oír más? No, es que eso es Eso pero privado. oye, Eso el, no. sí, pero el Eso no tiene tema, que tocar. Yo lo sé. el No, tema lo manejaron a nivel político, porque yo te voy a decir, ¿por qué el hermano de Candy entregó varios miles de millones de pesos al Estado Más de Dominicano, cien, más de callado, Y está ahí. sin armar líos, Y está sin ahí. ir a los Y tribunales? está ahí. Entonces Tranquilo. convirtieron un problema familiar personal, lo convirtieron en un Es que eso problema va de la mano, político. porque es que estaban todos No, involucrados eso en el es tema que, político del por país. ejemplo, el hecho de que Francis se mude a Canadá,
es algo privado. A su hermano lo sacrificaron. Eso es algo Bueno, privado. a Alexis. Pero no es un funcionario. Que no se sabe los Yo no motivos. quito la idea, que De nunca lo lo he se pensado habla de irme es- de este país, porque mira, como yo lo No, pero que ya es como me lo otro están poniendo. tema. Miren, de lo que debemos Eso hablar no es es de la conducta en la función, no en la vida privada. Yo Está creo que bien. tenemos que Pero elevar cuando el esta debate. conducta Está bien, tiene entonces- impactos en eso que dice Amado, sí debemos de tomarlo en cuenta. Claro, es Tiene que un ellos impacto llevaron un directo, tema, directo. un tema A ver, familiar. Acuerdo del entonces, presidente. entonces Déjeme nos convertimos explicarlo. en un programa de Un tema- chismoso. Espérate, no, pero esto que no es un es la programa vida de chismoso. privada, No, que no, esa es la no. vida pri- No, el no, no. por ejemplo, ¿cuál es el motivo? Porque ¿quién tiene? ¿Cuál es la razón? Pero Oye, tú ¿cuál es la tienes- razón? Pero una pregunta, Ya. ustedes tienen Pero la oye, certificación tiene de razón. migración, Mira. de que ella se fue, de que vive No, fuera del no, país. No ella la tiene, vive entonces fuera no del estamos país. hablando Oye, mira, óyeme, que no, óyeme. vamos a subir Está bien, el nivel del vamos a tomar debate. la No, es Porque que hay la una certificación cosa. de No, migración no, dice no, que es que hay una cosa. la residencia. Te la voy a solicitar. Óyeme, No la pueden óyeme. hacer. Oye, Amado Pero inicia óigame, una óigame, narrativa de óigame. cómo se han ido dando las cosas. Claro, Continúa. yo si hay una gente que no los toca aspectos personales. personales en No, los no. medios, nunca lo he hecho, he sido yo. Yo en eso soy un hombre vertical. Ahora, han traído un problema personal familiar, lo han traído al tema político. Y lo han Tú colocado inicias- como una estrategia tú inicias política. de la manera en que se manejó Danilo, que eso creó un lazo que aún no se ha Sí, roto con Danilo sí. Medina y que ha tenido impacto por cuestiones de corrupción, ¿Tú me permites que no se ha recordarle, tocado Carolina? la familia. No. Carolina, te lo voy a No, ni recordar. siquiera los hermanos Mira, de la mujer. Espérate, eso, no Francis, estamos déjame hablando de un terminar el tema tema. personal. No, para que tú se lo agregues ahí. Tú recuerdas que en la transición del 20, Hipólito y Danilo. ajá, Hipólito hace una de sus, mira, Amado, es a ti que te estoy hablando, atiéndeme. No, al público, tiene que hablarle al público. No, pero Discúlpeme. óyeme. Son 36. Tiene un año de atraso. Óyeme una cosa. Ay, mi madre. Óyeme, Amado. Sí, dime. Carolina y Yerjan, atiéndeme tú. Adelante. No, yo te estoy escuchando. Mira. Estoy buscando el dato aquí de la entrega de los millones de pesos, porque yo en no la la veo en ningún transición medio. de Danilo para entregarle a Luis Abinader, Hipólito se inventa la brillante idea de ir a visitar a Exacto. Danilo. Sí. Y hizo un, a ver, ¿cómo Salió va de a ahí. terminar esto? Que van para afuera. Fue primero, sí, sí. Van donde pa' fue afuera. primero, Pero donde Danilo. fue a sentarse. palacio. Y después, cuando está ya en la transición fija y llega Luis Abinader, Hipólito hace sentir y hace saber al país que fue a visitar a Luis Abinader para darle unas indicaciones, cosa que no le gustó a Hipólito la reacción de Abinader. No, claro. Que le dijo, no, espérate, pero tú no me puedes imponer pero a mí claro. que yo... Sí. Pero Y ahí Eso fue empezó, muy evidente. Pero Danilo negoció eso. ¿Qué negoció? Inmunidad para él, impunidad para él y su familia, su familia política. Sí. Porque la familia de sangre fue enfrentada. Óigame, pesó más. Entonces, por eso hay un tema que no se ha aireado de manera abierta, Coño, pero sí hay un espérate, tema. Amado, por todo ahora me ha abierto la otra escenario. Pesó Pero más es esa. verdad, Pesó más la familia política Pero eso es que una la familia de posición sangre. de él, eso no es un hecho Pero cierto. no. Sí, ¿Y sí, cómo- pero cómo eso tiene podemos- que y esa, tener por una ejemplo, mire, razón, papá. A ese público que está ahí, a ese público que Oye, está ¿cómo yo, hazme óyeme, acá. Sí, pero- óyeme, ¿y cómo yo voy a Cada quien va a defenderte a ti, decodificar. sacarte del hoyo y dejar, Pero y dejar, tiene- pero y dejar tiene- que Amadito pero- se pero- me hunda? pero Por tenemos- ejemplo, para poner un Pero ejemplo miren qué es lo que sencillo. pasa. tenido mire. hoy con el penco. Aquí hay gente ya, yo voy a votar por el penco. No, miren qué es lo que pasa. Lo que yo procuro aquí es que nosotros no nos convirtamos en lo que se ha convertido Es que no, las nadie- redes sociales, nadie se ha de que la metido en gente esa dice lo que le da parte. la gana. Óyeme, Entonces, por nadie se ejemplo, ha metido en así esa como tú parte. hiciste la inferencia y Amado te la corrigió de que este señor se había suicidado por culpa de Danilo y justamente es Amado que te lo corrige, de lo que nosotros no tenemos evidencia para demostrar, entonces hacer una afirmación yo creo que es desbordar los límites, ¿verdad?, de la comunicación. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Oíste, periodista? Sí, no, es verdad, es verdad. No, Por ejemplo, él no tiene tú razón. decir, vamos a Él suponer, no tiene razón, porque es que ellos han traído un tema personal, lo han Claro. traído a un A un tema. tema político, Yo lo tengo han todo el convertido. derecho de Ejemplo. lucubrar, óyeme, yo tengo todo el derecho de lucubrar Pero tiene aquí, que advertir pero espérate, que es una- pero que es una espérate. especulación, tiene que pero advertir. espérate, yo tengo ya todo yo el derecho de lucubrar aquí Exacto. las razones de por qué eso pasó. ¿Por Exacto, qué él usted tiene que decir defiende supuestamente. más a su familia política que a su familia de sangre? ¿Por qué? Yo tengo el derecho de especularlo. Yo lo que no puedo es Claro. hablar, yo lo que no puedo decir que tiene una mujer preñada porque yo esa vaina no lo sé, ni tampoco me importa, es un problema de su vida privada. Pero sí tengo que lucubrar por qué razón lo hace.
Entonces, yo no ¿Y qué estoy impacto yo no, tiene yo no me eso? estoy Eso metiendo tiene un en un tema de impacto chisme. directo en la Si hay una política. gente enjundiosa y si hay una gente que tiene valores que respeta en los medios de comunicación, es Amado José Rosa. Toda la vida lo he hecho. Estoy desde el 89 con un micrófono abierto Entonces, frente a mi cada casa. vez que uno de nosotros... Así que déjese de eso. Usted está equivocado, mi querido, No, distinguido. eso es una... Mira, joven y otra vez- fogoso líder. Otra vez Cada lo vez vuelves que- a hacer. Dice mira, que yo estoy cada vez- equivocado, no, pero no, no lo no. demuestras. Mira, Entonces, Es que no una todo hay que demostrarlo opinas? porque hay un tema que se Escucha. llama lógica formal y Mira, dialéctica, la que lógica también tiene formal sentido y dialéctica, valor. mira, Lo que Amado. pasa es que tú todo lo ves a través de un estudio. No, eso no es así, no, tú te lo hay que equivocas. diablo pasa- con piedra. No, mira. lo que pero pasa es que tu claro. comunicación. Ven Sí, acá. está bien. Mire, No, por Pero ejemplo, escúchame. Coño, no creo me que- dejaron hacer el No, comentario. está muy bien la Me vaina. va a cogerlo tarde. Óyeme esto. Lo que yo quiero es decirle a mi amigo y compañero Yerjan. Sí, adelante. Mira, Ya tú no has opinado. Qué interesante. yo- que- Oye, sí, la- la opinión. hace Claro, rato. claro. Tiene cada media uno hora opinión opinando. con respecto a la parte familiar y política y cómo Danilo personificó todos Claro. estos entuertos que no lo han llevado a ningún sentido a su partido y lo que ha hecho es hundirlo. Que lo destruyó. Lo Mira, ha hundido, lo es decir, destruyó, o sea, él esa es la resolvió su palabra. problema. Él tiene más o menos resuelto su problema, pero el partido lo ha llevado al abismo. Un entusiasmo pequeño porque Gonzalo dijo que podría aspirar dentro de ese partido, puede hacerle un bien, pero es el que menos rechazo tiene. Exacto. Y el Danilo, que dice ser el líder del PENCO y de todo el que nace en el PLD, está hundido. Ahora, cuando habló de estos temas y se relaciona cómo no solamente hizo modelación del poder, sino de lo que usa el poder en su vida personal, destruyendo su propia familia. Aunque Amado le da la indulgencia de un análisis, porque aquí todo lo que estamos haciendo es análisis. Ahora, más que análisis, tenemos uno más que otro, algunas informaciones muy fidedignas, que cuando hacemos uso de la palabra en los medios de comunicación sabemos del respeto que debemos de tener, pero se hace con el objetivo de que cada quien cree un grado de conciencia de lo que estamos hablando aquí, no para justificarnos, pero sí sabemos que cuando hablo yo, o habla Amado, o habla Yerjan, o habla Carolina, cada uno de nosotros tiene la conciencia de la responsabilidad que asume frente a aquel que se pueda sentir afectado de un Mira comentario. qué aspecto se nos Bien. quedó, saliendo ya para cerrar, Amado, Va. porque esto se va a quedar en el aire, este aspecto, Sí, sí. que yo lo enfoqué un tanto por ahí. De la, la vaina. mire, muchachos, No, lo que pasa es un que entonces nos aspecto- estamos convirtiendo en alofoque. No. Si nosotros no vamos por ahí No, pero ven chismeando, por ejemplo, No. hablando... Tú eres un hombre que ve la vida en blanco y negro. Está desvirtuado la Tú ves manera. la cosa en eso es una blanco y opinión. Y la tuya negro. también, Tú mi dices, Pero por favor. yo pienso que Es tú válido, estás... es válido. Pero ese es su Ya tú tienes que opinión. entender que cada uno Es tenemos válido. una opinión, Claro, porque pero ¿qué entonces- Pero el pasa? comentario Pero ahora ese se es ha un programa... Señores, Es Pero que tú tienes hay que un decir, eso terreno no- donde tenemos él que se visitar llevó al ahí. doctor Mira, Rodríguez mira, para yo que estaba en tengamos visión silencio. de lo que estamos haciendo y viendo. No, tenemos, que decirlo, Carolina? tenemos que deslindar lo que es la opinión sí. de lo que es un dato. Por ejemplo, Diga, Amado ¿cuál ha es la opinión dicho... que hacemos aquí? Sí, pero escúchame, no hacemos Carolina. Pero pasteles. escúchame. ¿Qué es lo que no hacemos? Por ejemplo, mira, Pasteles. Amado... Diablo. Mira, lo voy a revelar. Lo voy a revelar porque es que tenemos... Miren, Amado ha dicho que Max Montilla devolvió miles de millones de pesos. Eso no es verdad. Eso no está en ningún medio. Sí, ha salido en los ¿dónde- medios, por pero eso ¿quién lo lo estoy dice? diciendo. Me lo inventé Yusan, yo. una comunicadora. Pero me lo inventé yo. Pero no es verdad. O sea, por ejemplo, que búscalo en el listín diario, búscalo en un acuerdo. No es verdad. Entonces, por eso es que tenemos que tener Bueno, pero eso cuidado, está en los señor. medios. ¿Por qué no lo Pero desmintieron dice, ellos? ¿Por qué no búscalo. lo Pero desmintieron no está en ellos? obligación de desmentirlo. Tampoco ha habido un Uno, desmentido. sí. Lo que pasa es que que tú se no hace sabes difícil. establecer los límites. No, Tú es que... no sabes establecer los bueno, yo límites no voy a entre seguir una cosa y la debatiendo porque otra. estamos perdiendo A el veces tiempo. la frontera es tan fina como una tela de cebolla. Sí, pero pero hay tenemos que que verlo citar. en su...